Sean muy bienvenidos a este canal llamado Aroma del Cielo. Para los que no me conocían, mi nombre es Susan Fernández y en este canal hacemos devocionales, temas diversos sobre la vida cristiana y el crecimiento espiritual. Bien, esta es una edición especial. Sé que hace mucho tiempo no grababa videos, pero este es un video especial realmente porque el tema trata acerca de cuál fue mi experiencia en el movimiento carismático. Sé que de los que me escuchan no todos son o han vivido en el movimiento carismático, pero creo que esto les puede interesar mucho y espero sea bendición para muchas personas. Bien, yo voy a empezar relatando acerca un poco de mi conversión, aunque yo tengo un video que lo voy a dejar en la tarjeta para que puedan verlo. El video completo habla de mi testimonio de mi conversión. Pero en este video vamos a hablar acerca de cuál fue mi experiencia en el movimiento carismático. Me convertí a los 18 años y fue porque mis familiares me invitaron por primera vez a una iglesia cristiana. Yo no sabía nada más allá del catolicismo, toda mi vida había sido católica, me había incluso confirmado como a los 15 años y mis familiares más cercanos se convirtieron. Y ellos empezaron a visitarnos, a mi mamá y a mí. Cuando habían reuniones familiares nos hablaban de la palabra de Dios. Y esto fue tocando mi corazón tan fuerte, pero era en realidad la palabra de Dios la que quedaba grabada en mi corazón y en mi mente. Y se me repetía en la cabeza tan fuerte que yo pensé que me estaba volviendo loca o que era algún tipo de obsesión. Pero uno de los versos que se me repetía siempre era Juan 3:16. Que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y bueno, ese fue uno de los pasajes claves que me llevó luego a la conversión. Y bueno, la iglesia donde me llevaron se llamaba Yo Soy. Ese era el nombre de la iglesia. Y esta iglesia, pues, cuentan algunas personas y una página que he visto, pues que algunas personas que formaron esta iglesia al principio salieron de la iglesia católica, donde se derramó el Espíritu Santo en una de las reuniones y las personas ya no querían adorar imágenes ni seguir detrás de procesiones y todo eso, así que fueron expulsados y desde allí se formó esta iglesia llamada Yo Soy. Aquellas personas que vivieron entre los 80, 90 o un poco más deben recordar que este nombre se hacía conocido. Dicen que esta iglesia se caracterizaba porque tenía fuertemente la presencia de Dios, tenía una adoración hermosa y también habían milagros y sanidades. Había sucedido una especie de avivamiento. Y supuestamente en esta iglesia había una sana doctrina al principio. Cuando yo llegué, la iglesia tenía cerca de unos 100 o un poco más de miembros y con el tiempo fue creciendo. Y para eso tengo que contarles otro punto, que llegué a la iglesia a los 18 años, pues ya estaba en proceso de implantarse la visión G12 dentro de esta iglesia. Fue todo un proceso porque lo que sucedió con la visión G12 o el movimiento G12 es que era una visión de crecimiento propuesta por el pastor César Castellanos de Colombia. Entonces él no solo la compartió en Colombia esta visión, sino que esta visión que él dice que Dios le dio, la compartió con diferentes pastores en diferentes países. Así que no era una plantación en sí de iglesias, sino que como visión venían a instalarse dentro de iglesias ya conformadas. Para mi experiencia con respecto a mi conversión fue que cuando yo llegué a esta iglesia, la primera vez que puse un pie allí, experimenté algo que nunca había experimentado y era la presencia misma de Dios. No les voy a mentir, desde que yo puse un pie allí empecé a sentir algo que yo no sabía que era la presencia de Dios, pero yo solamente sentía como ganas de llorar, sentía que el Señor empezaba a ministrar mi corazón, mi alma, mi espíritu, y fui bendecida desde el primer día que fui.
tuve mucha oposición en casa, pues mi mamá decía, somos católicos y jamás nos vamos a cambiar de religión, y pues me prohibía ir a esa iglesia, pero mi tía empezó a llevarme a mí y también a mi hermana. Y yo pasé al frente, hice la oración de entrega, pero en realidad mi conversión se dio un día en una de las clases que hubo de preencuentro. Eran unas clases como charlas preparativas para ir a un retiro. Es algo que también lo había implantado la visión G12. Y pues en una de estas clases tocó hablar acerca de la cruz, y la verdad que la pastora lo predicó en una forma muy usada por el Señor, muy usada por el Espíritu Santo. Así que habló fuerte de la cruz, de lo que Jesús, nosotros en la cruz, como el Padre envió a su Hijo por amor a nosotros. Y fue que de verdad mis ojos fueron abiertos completamente. A partir de ahí ya hubo un cambio radical. Nunca más me aparté en sí de la iglesia. Siempre estuve allí perseverando desde los 18 años. Y fue algo maravilloso que sucedió en mi vida. Ese día yo llegué a mi casa casi flotando en una nube porque sentía tan fuerte y el amor de Dios me había inundado completamente. Así que en ese fuego, en esa pasión por el Señor, yo fui obediente a todo lo que me decían dentro de la congregación, ¿no? Y también yo era, se podría decir, una joven muy ingenua. No pensé jamás que pues habría algún tipo de manipulación dentro de la iglesia, sino que nos enseñaban mucho acerca de la obediencia trae bendición, y entonces nosotros tratábamos de obedecer a todo lo que se nos dijera dentro de esta denominación, dentro de esta iglesia o dentro de este grupo o visión G12 también. Dentro de lo que yo les voy a narrar, pues hay partes que pueden sonar muy buenas y hay partes que pueden ser también negativas, así que lo que quiero es que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, muchas personas he escuchado que dicen, sí, yo sé que los G12 trabajaban muy duro, que hacían muchas cosas. Sí, pero esto tiene sus pros y sus contras también. Como jóvenes apasionados por el Señor, pues tratábamos de hacer todo lo que se nos indicaba. Así que imagínense, a mis 19 años yo fui ungida con aceite después de regresar de mi segundo encuentro, bueno, el reencuentro. En el culto de jóvenes fuimos ungidos con aceite para ser enviados a abrir nuestra primera célula. Así que ya se imaginan, nosotros podíamos tener las mejores intenciones, pero eso no quiere decir que estábamos haciendo lo correcto o que estábamos enseñando correctamente la palabra de Dios. Con respecto a profundizar más en la doctrina del G12 como tal, lo voy a dejar en otro video en la descripción y en una tarjetita para que ustedes puedan verlo luego. En este video no voy a profundizar en la doctrina misma, sino que les voy a narrar qué fue lo que yo viví dentro de este movimiento carismático. Como jóvenes hacíamos todo lo que nos decían, así que apenas nos habíamos convertido un año antes, ya estábamos abriendo una célula, estábamos predicando. A mí no me dieron un grupo que liderar, sino que me enviaron y me dijeron, bueno, vas a evangelizar, tienes que ganar almas, tienes que abrir tu célula. Y yo empezaba a hacer eso, o sea, hice tal cual como me dijeron. Empecé a buscar adolescentes, jóvenes a los cuales predicarle. Intentaba también predicar en mi universidad. No tenía la preparación suficiente y creo que es un punto débil en este movimiento carismático. También nos daban retos todo el tiempo. Así que los líderes que eran principales, una generación antes que yo, pues sufrían ellos la presión de todo el tiempo, los números, porque les daban retos numéricos, ¿no? Tu reto no era quizá ser más espiritual, conocer más la Biblia, no, tu reto era números. O sea, queremos gente, queremos una meta de, no sé, por ejemplo, 20 personas vayan al retiro, que 20 personas se inscriban a las escuelas. Y así pues ellos pasaban esta presión de cumplir metas numéricas, ¿no? Bueno, esto podía hacer que una persona que no estaba firme pues se desviara del verdadero propósito, porque el propósito no son números, sino es, en primer lugar, ser fiel a Dios, ser fiel a la palabra del Señor también. Así que había allí estos inconvenientes.
Otro punto débil en este grupo y que hubo en esta iglesia es que no se enseñaba la palabra de Dios como tal. Como por ejemplo otras iglesias tienen sus propias escuelas donde enseñan cursos bíblicos y cada predicación pues es enfocada en lo bíblico. Entonces al llegar esta visión a instalarse fue todo un proceso donde nos capacitaban, nos metían en congresos para aprender más de la visión y fue así como lavarnos el cerebro de alguna forma, cada mes, todos los años. Más congresos, y estos congresos todos estaban enfocados en cumplir con esa visión G12 de que cada persona forme sus 12 y se forma pues como algo piramidal, ¿no? Cada persona dentro de esta iglesia debe convertirse en un líder por excelencia con el carácter de Cristo. Ya lo recordé, así tal cual, como lo digo. Es lo que repetíamos siempre. Alguien que no quería liderar, que no quería hacer una célula, se sentía completamente desencajada de pertenecer a esta iglesia. Y así fueron migrando muchas personas también. Incluso líderes principales que tenían muchas personas a cargo fueron saliendo de la iglesia cada cierto tiempo. Y algo extraño que sucedía era que cuando un líder importante se iba, reunían a toda la congregación y nos decían que esta persona se había ido en rebeldía. No sabíamos realmente qué significaba para ellos irse en rebeldía, quizás simplemente decir no estoy de acuerdo con seguir esta visión y prefiero dar un paso al costado e irme a congregar a otra iglesia o no sé, X proyecto que tuviera esa persona. Entonces a nosotros se nos daba a entender que ellos eran los malos y nosotros éramos los buenos, y entonces no podíamos hablarles ni tener contacto con ellos para no contaminarnos con esa rebeldía. Así que fue algo muy loco que pasó, una de las cosas más extrañas y que me hacían pensar que algo extraño sucedía dentro de esta iglesia, ¿no? Sí, obviamente que se puede tomar como traición si alguien que es muy cercano a los pastores principales se van y encima pues se llevan personas con ellos, ¿no? Eso sí lo puedo entender, pero cada persona que se iba era como no ama la iglesia, no ama la visión, no quiere correr con nosotros, y bueno, eran como ellos eran los malos siempre. Como les comento, la visión iba implantándose poco a poco y principalmente habían 3 iglesias grandes en el Perú que se habían unido con la visión G12, que es la iglesia Fieles Dios, la iglesia Agua Viva y la iglesia Yo Soy, que fue donde yo pertenecí. Con el pasar de los años le llegan a cambiar el nombre a la iglesia, le cambian el nombre, ya no era Yo Soy, sino ahora pertenecía ya formalmente a la Misión Carismática Internacional, que es la iglesia que está en Colombia. O sea, si ustedes me preguntan si esta visión funciona, yo les voy a decir la verdad, o sea, funciona en cuanto a números. Funciona, la iglesia realmente se multiplica, explota. Y por ejemplo, cuando yo llegué por primera vez eran como 150 a 200 personas, nada más, entre adultos y jóvenes. Pero a los pocos meses abrieron un culto de jóvenes que empezó poco a poco a llenarse, y además que, como les digo, siempre habían retos que cumplir. Entonces todos los jóvenes siempre estaban evangelizando, invitando personas, y era algo que se volvía como algo mecánico y bajo presión también. Si me preguntan si funciona, imagínense cuando yo me fui 14 años después, eran como más de 5.000, yo creo que 15.000 personas por lo menos, ya que en el liderazgo eran más de 1.000 líderes. Entonces, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a evaluarlo, porque los líderes podían crecer como la espuma, es decir, tener mucha gente a su cargo, y si eran líderes carismáticos que tenían un don de la palabra, de saber hablar bien y de ser sociables y todo, pues rápidamente iban a crecer como la espuma. Pero si tú no tienes una base sólida, que es la doctrina de Cristo, pues eso se va a ir desinflando como la espuma, ¿no? Y eso era lo que sucedía muchas veces en el liderazgo, tanto en damas, varones, jóvenes. Entonces la iglesia sí se multiplicó mucho, pero era como siempre había una puerta detrás por la que siempre salían líderes frustrados, salían líderes que no querían ya soportar esa presión, y gente como yo, por ejemplo, que no me sentía con la preparación suficiente como para enseñar la Biblia. Yo decía, si aquí no me enseñan la Biblia, entonces ¿de dónde yo voy a aprender
para poder enseñarle a otros. Y esa era un poco mi frustración, y como que me sentí que no había mucho por hacer allí, porque yo no podía prepararme para servir al Señor como debería de ser. Y mientras yo más y más leía la palabra de Dios, me daba cuenta de muchos errores doctrinales, pero sobre todo me daba cuenta de que a los que predicaban desde el púlpito muchas veces no lo hacían conforme a la Biblia. Mientras yo más leía la Biblia, me daba cuenta que habían pasajes que lo que decía el Señor era contrario a lo que estaban enseñando desde el púlpito, y eso fue algo que realmente es algo impactante y algo que te duele. Primero te duele reconocerlo, porque es tu iglesia, tú amas tu iglesia, has pasado allí mucho tiempo, y yo era muy joven, y de verdad que ni siquiera por mi cabeza pasaba la idea de voy a irme de esta iglesia a otra iglesia. Tampoco iba a regresar al mundo, obviamente, porque yo estaba enamorada del Señor y estoy ahora también enamorada del Señor, así que no había posibilidad de que yo me fuera al mundo. Entonces, también yo me sentía responsable porque yo enseñaba la palabra y tenía discípulos a cargo. Entonces, sí, yo me hice responsable por ellos, oraba por ellos, les predicaba, iba, hacía célula, me esforzaba y daba al 100%. Pero sentía que no tenía la preparación suficiente como para enseñar la Biblia a otras personas. Así que por ese lado yo me fui desanimando con el tiempo. De hecho, hay algo que te entusiasma mucho, y es cuando te hablan tanto de multitudes. Desde la primera vez que hablaron de la visión, siempre te hablaban de multitudes, y hablaban de que nosotros como G12 pues íbamos a conquistar el mundo, porque esta visión es de multiplicación. Así que siempre decían, vas a ir a predicar a las naciones, vas a hacer esto y lo otro. Y era algo que te llegaba a entusiasmar mucho. Incluso nosotros hemos sido los que hemos llenado el estadio. El más grande fue el estadio de la U, en ATE, perdón. Llenamos ese estadio también, junto con Iglesia Agua Viva. ¿Cuál es la parte negativa de esto? Que uno llegaba a perder la perspectiva. Si realmente tú lo hacías por las multitudes, tú lo hacías solamente para ser visto, para que te felicitaran los líderes, los pastores, o porque realmente tú amabas genuinamente las almas, ¿no? Y otro punto negativo es que ya prácticamente no tenías una vida aparte del G12. Era todo lo que yo conocía, era el G12, no tenía amigos de otras denominaciones. Conocía muy pocas personas fuera de este movimiento, y toda mi vida era este movimiento. Entonces absorbía tanto mi tiempo el estar continuamente en capacitaciones de, por ejemplo, de consolidación, capacitación de liderazgo, de la visión, pero todo era enfocado a la visión G12. Es decir, no había, por ejemplo, un congreso, por decir, donde se hable exclusivamente de la familia. No habían otros tipos de eventos donde pudiéramos nutrirnos con la palabra de Dios. No había en sí. Ahora, con respecto a las escuelas, yo también me sentía responsable, porque yo también enseñaba en las escuelas, aunque no lo crean. Yo no tenía seminario, yo no había estudiado a profundidad la Biblia, solo que la leía siempre, eso sí, pero no había desarrollado en sí las capacidades como para ser una maestra de Biblia. Entonces, ¿cómo fue que yo llegué a enseñar? Es que los libros eran súper sencillos, los libros que nos ponían en las escuelas. El número 1 era doctrina básica, es decir, por ejemplo, la salvación, el nuevo nacimiento, el bautismo en agua, acerca del Espíritu Santo, nos hablaban acerca de Jesús, la cruz, y creo que eso era todo, eran como 10 o 12 temas. El segundo módulo ya hablaban otros temas, como por ejemplo el tema de carácter, tema de cómo ser una célula, cómo ser un líder. El tercero era solo ministerio, entonces no había en sí una buena base doctrinal donde sostenerse. Y esa era una carencia que hasta ahora sigue habiendo en este movimiento. Lamentablemente muchos pastores se dieron a ponerse bajo la cobertura de Misión Carismática Internacional con la visión G12 para poder ver un crecimiento exponencial, pero no midieron las consecuencias de que realmente la gente carece tanto de doctrina. Así que llegó un momento en que yo ya me desanimé completamente, y ahí también les voy a contar cómo fue que yo llegué a salir de este movimiento y de esta visión G12. Pues llegó un momento en que yo ya no sentía que no podía crecer más en ese lugar,
y me ponía muy triste realmente porque yo decía, no veo a dónde yo pueda irme porque no conozco ninguna otra denominación, no tengo amistades, no sabría a dónde ir si yo cambio de iglesia. Por otro lado, sentía que no podía quedarme. Yo incluso intenté cambiar de escuela, de una escuela a otra escuela, con otros líderes para ver si me iba mejor, pero no había forma de crecer bíblicamente en conocimientos y de yo poder hacer algo más que simplemente seguir la visión ciegamente prácticamente, ¿no? Respecto a las prédicas que a veces eran antibíblicas, pues mi mamá fue la primera que se percató de esto y ella siempre se quejaba y me decía, no, que esto que han dicho no está bien, no es correcto, siempre repiten esto de acá. Y bueno, ella fue la que primero que se dio cuenta. Mi mamá lee mucho, es muy inteligente y yo a veces discutía con ella porque le decía, mamá, por favor no critiques, si vas a estar en esta iglesia no critiques a los pastores y esto y lo otro. Y nos habían enseñado una obediencia tal que nadie podía cuestionar nada, nadie podía quejarse. Si tú cuestionabas y empezabas a indagar mucho más allá, pues también te veían como enemiga, te veían como eres la rebelde de este grupo y algo así. Y llegó un momento en que a mí también me empezaron a mirar de esa forma, simplemente por dar opiniones. Y eso que realmente yo jamás cuestioné temas como por ejemplo diezmos, ofrendas, pactos que nos hacían, nos motivaban a hacer muchas veces. Jamás en mi corazón yo juzgué o critiqué algo con respecto al dinero. Creo que solamente cuando ya fueron los últimos meses allí fue que empecé a cuestionarme esas cosas. Pero en realidad yo trataba de guardar mi corazón también, de no entrar en conflictos y más bien yo era la chica perfil bajo que nunca se metía mucho a opinar, nunca daba la contra a nadie, pero cuando empecé a cuestionarme algunas cosas, pues ya inmediatamente empecé a caer mal a los líderes, empezaron a mirarme como rebelde. Y quiero decirles la verdad, o sea, para mí salir de este movimiento fue súper doloroso porque yo en sí, yo amaba a mi iglesia. Había pasado tantos años, toda mi juventud allí en esta iglesia, que realmente fue súper doloroso para mí. Cuento de que estaba grabando afuera de mi casa en el parque y se me apaga la batería. Así que vine para continuar y para terminar de contar este testimonio. Sobre todo, quería decirles que fue algo súper doloroso para mí tener que salir de mi iglesia. O sea, años anteriores ni siquiera pasaba por mi cabeza la idea de cambiarme de iglesia porque no sabía dónde ir. No conocía un mundo más allá de esta visión G12, no tenía mucha vida social, no conocía gente de otras denominaciones, pero sí por internet yo empezaba a ver cosas que eran un poco más de sana doctrina, predicaciones, etcétera, y me iba dando cuenta de muchas cosas y a medida que leía más y más la Biblia, pues me daba cuenta de que algunas cosas que yo leía y que entendía de la Biblia no eran conforme a lo que se predicaba desde el púlpito. Es algo realmente que es doloroso al comienzo porque uno no lo quiere reconocer, no quiere reconocer que algo está mal en esa iglesia, que no están predicando conforme a las escrituras. Y por otro lado te da miedo salir. ¿Por qué me daba miedo salir? Por dos razones principales. Uno, que yo decía, es posible que yo pierda el llamado de Dios. Si Dios me llamó a esta iglesia, si Dios me dio esta misión de hacer la visión G12, o sea, si yo me voy es como que pierdo el llamado de Dios para mi vida. Y por otro lado es que siempre nos habían metido esta idea de que los que se van son los malos, son los rebeldes. Entonces, como yo me iba a ir, significaba que yo no amaba mi iglesia, que no amaba la visión, que no quería hacer esto o no quería servir a Dios. Entonces, se juzga mucho a los que se van, pero cuando te toca estar allí en ese lugar es difícil. Hermanos, ustedes saben que cuando uno está ya ahogándose, el Señor envía te lanza un salvavidas para que salgas de allí. Así que recuerdo que como 2 años antes que yo me vaya, llegó un grupo de Jucum a esta iglesia carismática y estaba el misionero Ricardo Rodríguez y por primera vez yo escuché su testimonio, por primera vez yo supe de Jucum y me impactó sobre todo el testimonio de ellos porque ellos llegaban en una manera tan sencilla, sin vanagloria, y yo estaba acostumbrada a ver a los pastores y pastoras súper bien vestidos, con los sugieres atrás como si fueran guardaespaldas y pues mostrando como que ellos son personas muy importantes y muy prósperas. Así que y verlos a ellos fue otra cosa completamente distinta.
Y creo que desde ese momento ya en mi cabeza se venía la idea de quizá yo ser misionera también. Un año antes de retirarme, me enteré por internet de que iba a haber un evento misionero internacional aquí en Lima y fui corriendo a comprar mi ticket y empecé a asistir. No conocía a nadie, fui muy bendecida y recuerdo que en la reunión de inauguración, que fue en un hotel, estuvo mi mamá y mi vecina y ellas me dijeron sal adelante, y oraron también por mí y por todos los misioneros o candidatos a las misiones. Así que fui muy bendecida. Recuerdo que unos meses antes que yo salga de este lugar, pues pasó algo curioso, que mi mamá y yo empezamos a asistir a unas clases de un hermano de otra iglesia, otra denominación, y llega a los oídos de la pastora principal y ella me mandó a decir con la líder, que en ese tiempo ya era mi líder, mi última líder, me mandó a decir que no debía ir a esas clases y que yo tenía que escoger o la visión o lo que yo quería, ¿no? Y entonces yo aproveché de decirle a la líder que yo quería estudiar en el seminario. Ya tenía un poco más decidido eso. Y ella me responde, dice la pastora que tú tienes que decidir o hacer la visión o hacer lo otro que tú quieres. Entonces recuerdo que cuando yo colgué el teléfono, yo antes le dije, bueno, pues a partir de ahora voy a empezar a orar por esto. Colgué el teléfono y recuerdo que me puse de rodillas y lloré amargamente y oré y le dije, Señor, ahora sí, sácame de aquí. Sácame de aquí, porque yo no veía la forma como crecer espiritualmente, no había forma de crecer en conocimiento bíblico en esa iglesia, no había forma de yo poder desarrollarme más allá, y si tenía un llamado misionero pues nunca lo iba a cumplir estando allí. Entonces empecé a clamar, pero les digo, hermanos, la verdad fue una batalla espiritual. Yo tuve luchas espirituales, primero que venía mucha tristeza y mucha confusión en mi mente, tenía pesadillas, también sentí presencias demoníacas, incluso una vez, una noche que yo llego del culto, me siento en mi cama a orar y era muy tarde ya, y me estaba quedando dormida orando y sentí dos manos que me tocaron de los brazos y me dijo, ora. Y yo me desperté, no vi nada, pero sentí como que fuera un ángel que había llegado para ayudarme. Y así que fue cosa de locos, pero yo experimenté algo muy fuerte. O sea, me sentía súper triste porque decía, Señor, ¿por qué yo me tengo que ir? Haz algo en esta iglesia, haz algo, le decía al comienzo, pero luego ya al final, cuando sucedió todo esto del seminario, yo terminé diciéndole, Señor, ahora sí sácame de aquí, pero con mucho dolor en mi corazón. Así que después yo ya me despedí de los líderes y decidí salir de la iglesia. Fue algo duro, fue algo triste, y quiero que los que nunca han vivido en este movimiento carismático puedan comprender a los demás y sepan que no es fácil decir hasta acá nomás, yo voy a salir de esta iglesia, de esta denominación, porque lo primero que cuesta es reconocer que algo está mal. Porque tú amas tu iglesia, te pones la camiseta y empiezas a correr con la visión que tenga. Pero finalmente el Señor también me dio la victoria en esto. Y no quiero juzgar a todas las iglesias carismáticas. Yo solo puedo hablar de lo que yo viví dentro de este movimiento. Yo he sido también muy bendecida en esta iglesia. Y de alguna forma sembraron en mí el amor por las almas, que hasta ahora lo tengo. Y en el ministerio juvenil, por ejemplo, los pastores de jóvenes siempre nos inculcaron el amar a Dios, ponerlo en primer lugar, vivir una vida de santidad, buscar a Dios de tal manera, haciendo devocionales a diario. Y bueno, son buenas algunas de las enseñanzas que ellos nos hicieron y sembraron en nosotros, y creo que hasta el día de hoy permanece en muchos de los que estuvimos allí en este movimiento. Así que sean sabios cuando van a acercarse a una persona y decirle, oye, lo que están hablando en tu iglesia, eso no es de Dios, o esto no es bíblico. Y sobre todo oren mucho, porque no es fácil para una persona salir de un movimiento así. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Mi deseo nunca va a ser desanimar a nadie, sino animarles a que sigan buscando al Señor y busquen hacer siempre su voluntad. Si ha sido de bendición, por favor, compártelo con otros. Suscríbete al canal para que te lleguen más videos como este. Te animo a ver el video también, donde voy a analizar la doctrina G12 como tal, a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga mucho.